Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, la comunidad monástica de Sicasta de la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando la Filocalía, estamos con el Pseudo Antonio, sus sentencias. Hoy vamos a comentar las sentencias 103, 104 y 105. Dice así: el hombre malvado ama la sensualidad y desprecia la justicia. No piensa en la incertidumbre, en la inestabilidad, ni en la breve duración de la vida. Tampoco reflexiona sobre la inexorabilidad de la muerte, que ninguna donación de dinero podría evitar. Y, si un viejo es vil e insensato, se encuentra inepto para cualquier uso, como un leño putrefacto. El hombre malvado es todo un tema que desarrolla, por ejemplo, la literatura sálmica. En los salmos, sobre todo los salmos sapienciales, encontramos muy marcadas las enseñanzas y la contraposición: el hombre justo, el hombre injusto, el hombre bueno, el hombre malvado. El Pseudo Antonio dice que el hombre malvado ama la sensualidad, es decir, todo aquello referido a los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Los 5 sentidos, ¿verdad? Y los plantea en un sentido negativo. Es decir, bueno, es sensual, es negativo. Es negativo en el sentido de voluptuosidad, de erotismo, de sentir placer. Dice Pseudo Antonio que el malvado ama todo esto y desprecia la justicia. Es decir, ese conjunto de valores esenciales, principios esenciales, sobre lo que se basa la convivencia humana. Por ejemplo, el respeto, la equidad, la igualdad, la libertad. Valores estos que son transmitidos por Jesús en los evangelios y que de alguna manera marca una ética evangélica que muchas veces dejamos de lado los cristianos, ¿verdad? Esta sentencia podemos asociarla, como les decía, a los salmos sapienciales, que hablan de la fragilidad humana, por ejemplo, ¿verdad? El salmo aquel que habla de la brevedad de la vida humana. Es como hierba que florece en la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Por ejemplo, existe una especie animal muy desconocida, muy pequeña, tiene apenas 5 milímetros, que se la denomina la medusa inmortal, porque en definitiva nunca muere, se va transformando, y solo muere cuando un depredador se la come. Sin embargo, esa medusa inmortal, que ni siquiera tiene cerebro, vive mucho más que un ser humano con toda su inteligencia. La esponja de mar porífera se estima que vive 13.000 años contra el ser humano, que apenas alcanza, con suerte, los 80, 90 años.
la almeja de Islandia, una de ellas, que estaba en laboratorio, que estaba en observación, murió a los 507 años y murió por un error de procedimiento de uno de sus observadores. De hecho, sus otras compañeras almejas todavía siguen vivas. El tiburón de Groenlandia vive 392 años. Y podemos seguir mencionando animales que viven mucho más que el hombre y que la mujer. Pero también en el reino vegetal pasa lo mismo. El gran abuelo es un alerce que está en Chile y que data de hace 5.400 años. Un árbol, 5.400 años. El ser humano, 80, 90 años. Vivimos como si jamás debiéramos morir. Y sin embargo somos sumamente frágiles. Morimos sin disfrutar de la vida, sin hacer cosas que nos hagan sentir bien, que nos planifiquen, que nos satisfagan. No podemos pensar la muerte, no podemos de ninguna manera engañarla. No podemos comprar la vida, dice el Pseudo Antonio, por más plata que tengamos. Es nuestro destino seguro. Lo único que sabemos de nosotros con certeza es que vamos a morir. Pero vivimos como si no fuéramos a morir. Y eso es lo que nos plantea el Pseudo Antonio. No hagas el mal porque te vas a morir. Disfruta la vida, haz las cosas bien. Y esta es una enseñanza muy importante. Es necesario replantearnos la vida. Es necesario pensar, vivir y ser conscientes de que nuestra vida es brevísima comparada con muchísimos seres del reino animal y vegetal, y que es importante que en estos brevísimo tiempo que estamos sobre el planeta Tierra, hagamos esas cosas que nos hacen sentir bien, esas cosas que marcan nuestra felicidad, que sellan nuestro gozo, que nos permiten crecer y desarrollarnos como personas. La sentencia 104 dice así: cuando hemos experimentado tristeza, entonces somos sensibles a los placeres y a la alegría. Por cierto, no bebe con gusto el que antes no ha experimentado sed, ni come con buen agrado quien no ha sentido hambre, ni duerme con ganas quien no ha sentido un gran sueño, ni es sensible al júbilo el que antes no se ha visto entristecido. Del mismo modo, no podremos disfrutar de los bienes eternos si no despreciamos lo que es efímero. El ser humano aprende desde la experiencia. Es a partir de la experiencia que empezamos a aprender, ¿verdad? Cuando uno es niñito chico y toca una olla caliente, aprende que quema y no vuelve a tocarla. Cuando uno es niño chico y, por ejemplo, toca un enchufe y le da corriente, aprende que no hay que tocarlo. Otras veces viene mamá y ¡pum!, nos da una cachetada para que no toquemos, ¿verdad? Pero no lo hace por maldad, lo hace para protegernos. Ahí aprendemos por miedo de que no tenemos que hacer.
pero no entendemos el por qué no tenemos que hacerlo. Pero entonces vamos aprendiendo desde la experiencia, ¿verdad? La experiencia es la mejor maestra que tenemos, y lo plantea el pseudo Antonio en su enseñanza. A través de la experiencia, de esta acumulación de experiencias, aprendemos a discernir. Discernimos lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos provoca sanciones y lo que nos provoca aceptación por parte de los demás, lo que nos agrada, lo que nos desagrada. Aprendemos a descartar, ¿verdad? Y es importante, Pseudo Antonio nos contextualiza, ¿verdad? Si descartamos aquello que es negativo, que nos aleja de Dios, que instala en nosotros la insatisfacción, el malestar, si logramos descartar eso, disfrutamos de la vida, disfrutamos de las cosas, disfrutamos de Dios, nos acercamos a Dios. Por eso es muy importante el tema del discernimiento. Es muy importante poder discernir, ¿verdad? Y poder ir eligiendo qué cosas nos acercan a Dios y qué cosas nos alejan de Dios. Pero necesariamente todo es a través de la experiencia. Por más que nosotros leamos, por más que alguien nos diga tal cosa no, tal cosa sí, nosotros tenemos como esa curiosidad de probar. Y es probando que aprendemos. Por eso, por ahí, es fundamental poder separarnos de las cosas efímeras, de las cosas superficiales, de las cosas que nos separan de Dios, de las cosas que interrumpen nuestra comunión con Dios, y aferrarnos con todas nuestras fuerzas a esos bienes que nos hacen percibir lo eterno, que nos hacen disfrutar lo eterno, que nos hacen anticipar lo eterno. La sentencia 105 dice así: la razón está al servicio del intelecto. Lo que el intelecto desea, la razón expresa. En la tradición anglicana la razón es muy importante. Nosotros tenemos como 3 grandes columnas sobre lo que se sostiene toda la doctrina, toda la creencia, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, es decir, los padres de la Iglesia y los concilios, fundamentalmente los concilios del primer milenio, de la Iglesia indivisa, y la razón. Sobre esas 3 pilares se construye toda la doctrina anglicana. Ahora bien, recordemos que la razón es la facultad del intelecto que obra procesos lógicos de carácter discursivo, procesos que pueden ser deductivos o inductivos, y que parte de datos de la realidad, datos que aportan los sentidos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El intelecto, por el contrario, es la facultad suprema, máxima del ser humano, y los padres dicen que es el órgano de la contemplación. Es lo contrario a la razón, todo lo contrario. No procede de modo discursivo, sino que el intelecto es intuitivo, intuye. Y es por medio del intelecto
que se alcanza y se avanza en la vida espiritual y en la contemplación. Es decir, que la razón, es decir, lo lógico, lo discursivo, lo deductivo o inductivo, que parte de datos de la realidad, de cosas que vemos, de cosas que leemos, de cosas que tocamos, que sentimos, que olfateamos, que gustamos, ¿verdad? Parte de esa realidad está al servicio del intelecto, que es intuitivo y nos conduce a la contemplación de Dios. La razón no contradice la fe, al contrario. Los datos que nos proporciona la realidad, es decir, muchas veces la ciencia y la tecnología, contribuyen a perfeccionar nuestra fe. Es por la razón que pasamos de una fe mágica, pasamos de una fe mitológica, ¿verdad?, a una fe madura, una fe adulta. Pero siempre la razón al servicio del intelecto que nos permite contemplar a Dios, contemplar los bienes divinos. Hermanas, hermanos, nos estaremos encontrando en un próximo video. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.